Bueno, ahora en esta oportunidad lo vamos a hablar que son de los strings o las cadenas de caracteres. Al principio del curso estamos hablando de que los strings son representaciones de texto básicamente. Son cadenas de caracteres donde cada carácter es un byte o un valor de una cadena. Entonces, pero los strings, más allá de eso, como en muchos lenguajes de programación, los strings también son considerados como arreglos. Inclusive nosotros podríamos de una cadena de texto, voy a crear aquí algo sencillo como nombre. Este string nombre lo podríamos ver como un arreglo de caracteres, donde se vería representado de la siguiente forma. Se vería de esta forma, ¿no? Donde cada letra sería un carácter. Y aquí es como la continuación del test del nombre, como es un poco largo, pero para verlo de manera más sencilla, puedo utilizar lo que es un bucle for para ir iterando cada una de esas letras. Por ejemplo, for, letra y name. Si lo que quiero es simplemente imprimir, si ejecuto mi terminal, lo que son mis strings, podemos ver que en mi bucle for estoy recorriendo por cada uno de los caracteres, desde la C hasta la N. Y de igual forma que los arreglos, nosotros podríamos acceder a ellos a través de sus índices. Por ejemplo, si yo quiero acceder a la posición 1, lo que me va a hacer es devolverme la letra R, no la I. Ok. Si yo accedo en el índice 2, lo que va a hacer es que me va a devolver 0, 1, 2, la letra I. Entonces lo podemos ver representado aquí. Al igual que las listas, podemos utilizar lo que son rangos de índice. Yo hago de 2 al 5, lo que va a hacer es 0, la R es 1, la I es 2, la S es 3, la T es 4 y la H es 5. Pero como ya sabemos, en los rangos de índice, Python lo que toma es el valor anterior. Entonces aquí va a ser de la I a la T. Y ahí tenemos I, S, T. Lo único diferente de los strings es que los strings son inmutables. ¿Qué quiere decir? Que si yo intento hacer algo como esto, name, y trato de cambiar, por ejemplo, la primera letra, quiero cambiar ahora que sea, no sé, una P. Esto Python lo va a tomar como un error. De que me dice, el tipo de error, los string o str no soportan la asignación de ítems, lo cual no lo puedo modificar. Entonces lo que yo podría hacer es básicamente algo como esto. Yo lo que tendría que hacer es generar un nuevo string y almacenarlo. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Por ejemplo, yo tengo Christian, todo en minúscula, pero a mí me gustaría que el nombre sea con la letra mayúscula, ¿no? Entonces yo lo que tendría que hacer es algo como esto. Tendría que algo como capitalize name. Entonces, como yo quiero la primera letra convertirla en una C mayúscula, yo lo que tendría que hacer es la letra name en su posición 0. En su posición 0 tendría que utilizar el método upper para convertirla en una C mayúscula. Entonces tendría que hacer una concatenación con el resto. ¿Cómo lo haría? Simplemente podría hacer el name y voy a utilizar un rango de índices. Entonces yo hago desde el 1 hasta el -1. O podría hacerlo simplemente desde el 1 y aquí lo dejo vacío. Entonces esto lo que va a hacer es que es de la posición 1 hasta el resto del arreglo. Ahora, si yo intento imprimir mi capitalize name y lo imprimo, podemos ver que de esta forma podemos modificarlo, por así decirlo, el string. Lo que estamos haciendo es modificarlo y almacenando su valor en una nueva variable. Además del método upper, también Python nos ofrece varios métodos para los strings, como el lower, que este nos devuelve todo lo que es el string en minúsculas. El upper, que lo que hace es que lo devuelve todo en mayúsculas. Hay un método que se llama strip, que en caso de que nuestro cadena de texto tenga espacios en blanco adelante y atrás, podemos utilizar eso para eliminarlo. Strip, y lo ejecutamos en nuestro terminal. Y por ejemplo, aquí estos son que son originalmente tiene espacios a los lados y con el string lo estamos limpiando. Y así como estos métodos, hay muchos más. Podemos hacer reemplazo, podemos hacer un buscar dentro de los índices de cada uno de los caracteres. Podríamos hacer split, o sea, como cortamos cada uno de los caracteres dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Hay muchos métodos para lo que son los strings. Ahora me gustaría seguir con lo que son el formateo de los strings. Por ejemplo, al principio, incorrectamente yo lo estaba llamando como unos strings mágicos, pero en realidad se conocen como string literal. ¿Qué quiere decir esto? Que ya lo hemos hecho varias veces en los videos, que simplemente lo que hacemos es imprimir a través de esta F, colocamos un string y aquí adentro de este texto podríamos insertar variables. Por ejemplo, hola, soy, y aquí yo quiero insertar la variable name y tengo age, años, algo así, ¿no? Entonces, como lo estábamos haciendo nosotros, teníamos nuestra variable aquí arriba y teníamos nuestra edad. Entonces, lo que hacía Python es, bueno, detecta esta F, lo está detectando como un string literal. Entonces, aquí en este texto está insertando el valor de las variables. Si lo ejecutamos en nuestro terminal, vemos que tengo hola, soy Cristian y tengo 29 años, donde estos dos valores son valores que vienen de variables. Otra forma de utilizar formatos en Python serían utilizar este tipo de formato que vendría siendo print, hacemos nuestro string. Entonces aquí, por ejemplo, yo lo que quiero hacer es el mismo mensaje, hola, soy, pero en vez de insertar la variable, lo que hacemos es colocar una posición. Por ejemplo, dentro de esas dos llaves estoy representando una posición y esta sería como otra posición, ¿no? Años.
datos. Ahora, ¿cómo yo le inserto los valores en esas dos posiciones, o en esos dos huecos? Utilizo un método de los strings que se llama format. Y aquí por argumento le tengo que pasar, dependiendo de la posición, por ejemplo, la posición va a ser para mi name y el segundo argumento va a ser para mi edad. Entonces, al yo hacer esto, estoy representando los huecos que están aquí. Si yo lo imprimo, vemos que dice lo mismo. Hola, soy Cristian, tengo 29 años. Aquí también podríamos definir posiciones. Por ejemplo, si yo decido que este sea el 0 y este el 1, lo que va a hacer Python es que el primer argumento lo va a insertar aquí y este lo va a insertar aquí, en el 1. Hola, soy 29 y tengo Cristian años. Entonces, ahí también podemos hacer una especie de orden como nosotros querramos, utilizando lo que son las posiciones y pasándole índices. Y ya por último, lo más fácil de hacer también esto podríamos hacer es simplemente una concatenación. Pero el único problema de concatenación es que tienes que tener cuidado, porque al momento de utilizar el signo más para concatenar, tienes que tener en cuenta que para nosotros concatenar algo tiene que ser un string. Entonces, si nosotros queríamos hacer el mismo mensaje, hola soy, aquí yo tendría que cerrar el string y que tendría que hacer una concatenación de mi name o mi nombre. En este caso no hay problema, pero si yo intento concatenar lo que vendría siendo el age de esta forma, si yo intento concatenar el age de esta forma, lo que va a hacer es que nos va a dar un error de tipo que no puede concatenar un número con un string. Veámoslo en la pantalla y aquí me dice, ¿no? Tipo de error, solo puedes concatenar string, no enteros, a string. Entonces aquí me está dando un error. Pero ¿cómo lo solucionamos? Podemos utilizar el constructor de strings que nos ofrece Python para castear el tipo del valor. Por ejemplo, con esto le estamos diciendo al intérprete de Python de que este valor lo está transformando o que lo transforme a un valor string, un valor de texto. Utilizamos el constructor str y de esta forma ya este valor lo va a pasar a un string. Si yo lo ejecuto en mi consola, por ejemplo, aquí vemos que lo está concatenando muy bien. Hola, soy Cristian y tengo 29, pero este 29 ya no es un entero, sino que es un string. Y ya por último, para cerrar el tema de lo que son los strings, podemos utilizar también lo que es el escape de caracteres. Imagínate que tenemos una frase como esta, ¿no? Como que el profesor dijo, mañana será el... Por ejemplo, aquí ya Python ya, por ejemplo, el editor de texto ya nos está indicando que hay algo malo en este código, por estar resaltando de otro color. Vamos a ver qué sucede si yo lo imprimo en la terminal. Si lo imprimo en la terminal me está dando un error de sintaxis, porque la sintaxis es inválida. Lo que sucede es que, claro, aquí yo estoy abriendo unas comillas y las estoy cerrando aquí. Y luego esto de aquí lo está tomando como si fueran unas variables. Y luego aquí están las comillas. Entonces, para nosotros escapar este tipo de texto, tendríamos que utilizar lo que es el backslash, que vendría siendo algo como esto. Y de esta forma, ya Python ya lo detecta todo como si fuera un string. Ahora, si yo lo ejecuto en mi terminal, podemos ver que estamos haciendo lo que queríamos, ¿no? Que es el profesor dijo, y entre comillas estamos representando un texto, ¿no? Mañana será el examen. Y para esto también existe otro tipo de escapes de caracteres, como podría ser un salto de línea, una tabulación. Entonces aquí nueva línea. Entonces si yo quiero hacer un salto de línea, puedo hacer un backslash n y podría seguir escribiendo, ¿no? Otra línea, backslash y otra línea, ¿no? Otra. Si este lo ejecuto en el código, mira ahí por ejemplo está haciendo un salto de línea. Nueva línea, hace un salto de línea, otra línea. Luego hace otro salto de línea y otra línea. También podemos utilizar tabulaciones, texto, y para hacer las tabulaciones un backslash n y ponemos otro texto y podemos hacer otra tabulación. Ahora, ¿cómo se ve eso representado en el código? Aquí por ejemplo este espacio es una tabulación. Entonces estos tipos de escape de caracteres es muy bueno en el momento de tú trabajar con archivos de tu sistema operativo, por ejemplo, que generar un archivo TXT. A lo mejor necesitas que por cada, imagínate que estás recorriendo una lista con varios elementos y tú quieres generar en base a esa lista un archivo TXT. Entonces, si tú quieres que cada uno esté en una línea diferente, puedes utilizar este tipo de salto de líneas. Y ya con esto tendríamos cerrado lo que es el tema de los strings, que la verdad me pareció bastante importante entender cada uno de estos conceptos, porque son bastante importantes en lo que es en el uso de Python. Ya con esto, ya para la próxima vamos a ir continuando ya otros temas más avanzados, como podría ser el manejo de módulos, manejo de archivos, la de programación orientada a objetos, que ya son ya unos temas ya un poco más importantes a la hora de programar. Y con más, lo que te pediría es que te suscribas, comentes si tienes alguna opinión sobre el video y que le des like y lo compartas con tus amigos. Gracias.